Se abre la sesión. El señor secretario dará lectura. El acta de la sesión número 82 se da por aprobado por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 83 queda a disposición de los señores y señoras diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido urgencia simple para la tramitación del proyecto de mercado secundario que tenemos en tabla. Seguía dos mociones, una con el objeto de sancionar a los peatones que participan en un accidente de tránsito encontrándose en estado de ebriedad, y otra para sancionar la conducción de un vehículo en mal estado sin los implementos de seguridad exigidos por la ley. Un oficio enviado por el subsecretario de Medio Ambiente mediante el cual informa las medidas adoptadas para dar solución al problema que afecta a las comunidades indígenas de Lautaro. Otro oficio enviado por el subsecretario de Obras Públicas mediante el cual informa las medidas adoptadas para lograr la homologación de las camionetas de doble rueda trasera, que se considera vehículo pesado, con los demás vehículos calificados como livianos. Dos correos electrónicos por los cuales excusa su inasistencia a esta sesión el presidente del directorio de Metro y Conadecus. Otro correo electrónico enviado por Entel mediante el cual solicitan ser recibidos por la comisión para exponer sobre el proyecto de ley que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones en materia de concesiones sobre el espectro radioeléctrico. Carta enviada por la Asociación de Aseguradores de Chile mediante la cual solicitan ser recibidos por la comisión para exponer sobre el proyecto que modifica el artículo 39 de la ley de tránsito en lo relativo a la inscripción de declaración de pérdida total de un vehículo. Carta enviada por el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores Honorarios del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte, mediante la cual denuncia que se ha mantenido la irregularidad en el programa de relación con las condiciones laborales de sus integrantes. Y por último, solicitud de audiencia de representantes de Uber para exponer sobre el mensaje de su excelencia que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros. Esa es la cuenta, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra con respecto a la cuenta. Ofrezco la palabra. Ya. Se encuentra en tabla el proyecto de ley indicado en mensaje que se encuentra... Se encuentra en tabla el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 18.168 general de telecomunicaciones en materia de concesiones sobre el espectro radioeléctrico, permitiendo el desarrollo de un mercado secundario. Boletín 9541-15. Urgencia simple. Con el propósito de continuar con su exposición, se encuentran presentes los señores Fernando Sáiz, director de Planificación de Estrategia y Regularización y Asuntos Corporativos, y Diego Suárez, jefe de proyecto, ambos de la empresa telefónica Chile S.A. Por favor, que pasen. Pase, señor Jackson, no es problema. No, señor, vamos a hacer, señora secretaria, va a llamar. ¿A quién? Está telefónica solamente. Telefónica. ¿A quién quería que pasara, diputado Jackson? Sí, indudablemente que sí. ¿Son asesores suyos? Con mayor razón, adelante. Tenga la bondad de sentarse. Ya es parte de la comisión, el señor Sáenz. Elenco estable. Bien. Quiero... Un resumen de lo tratado anteriormente, un raconto, digamos, y para que empiecen a presentar a la pregunta. ¿Quién va a intervenir? Yo voy a presentar. Ok, usted parta. Hagamos un resumen de lo que pusieron la sesión pasada. Nombre para el efecto del acta, nombre y cargo, por favor. Encantado. Mi nombre es Fernando Sáiz, soy el director de Estrategia y Regulación de Telefónica. Y bueno, como planteamos la semana pasada en nuestra intervención, Micrófono, por favor. Ahí, está prendido. ahí sí, muy bien. Entonces, lo primero es decir que para nosotros este es uno de los proyectos más importantes de telecomunicaciones, porque el espectro es clave para la digitalización del país, para darle internet a todos los chilenos y también para dar internet a precios menores, ¿no? O sea, el espectro, entre más espectro, menor costo para las empresas. Después mostrábamos en un gráfico que del espectro móvil que hay en Chile, existe mucho espectro que ha sido concesionado a las empresas, algunas empresas, y que no se utiliza. O sea, hay empresas que tienen espectro hoy día que por razones históricas lo recibieron para otros usos
y no lo están usando, y entonces todo lo que está marcado hoy en rojo es espectro no utilizado. Y también hay otras empresas que, si bien es cierto, utilizan el espectro, no lo utilizan tan intensamente como el promedio de las empresas del mercado. Entonces ahí podemos hablar de, tal como habla la ley, un uso no efectivo y no eficiente, ¿no? Y estos son los espectros que hemos marcado. Punto muy importante, que era la ley se refiere a que las empresas que hagan un uso no eficiente y efectivo del espectro van a tener una sanción de caducidad. Sin embargo, no se define en el proyecto de ley actual qué es un uso eficiente y efectivo. Entonces hay una cierta vaguedad en cómo se va a medir y cómo se va a aplicar esta norma. Tampoco la ley es clara de si esto es para el nuevo espectro, para el espectro que se licite después que se dicta la ley, o para el espectro actual, cosa que también es muy importante porque en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet no está contemplado licitar espectro. Por lo tanto, el nuevo espectro que se licitaría recién en un próximo gobierno, o sea, estamos hablando 2018-2019, para que eso, poder ver si se utilizó o no se utilizó con eficacia, estaríamos por allá por el 2022-2023. Entonces, una pregunta muy interesante es decir, bueno, esta ley se va a aplicar apenas se dicte o va a haber que esperar hasta el 2022-2023 para aplicar los nuevos espectros. Entonces, son varios elementos que no están precisos hoy día y que creemos que es importante precisar. Y para terminar el resumen, bueno, aquí mostrábamos que además el Estado chileno todavía tiene mucho espectro por licitar. O sea, no es que se haya agotado el espectro, también hay bastante espectro que licitar y hay recomendaciones de organismos internacionales que dicen que para el 2020 el espectro actual es solo un 27% de todo el espectro que se requiere, así que falta un 70% más por licitar. Y termino con este chart, y es que entonces decíamos que parece muy importante que la ley defina qué va a pasar con el espectro concesionado y no utilizado por las empresas, hasta que está en el día de hoy, que se defina bien qué es un uso efectivo y eficiente y qué pasa cuando una empresa no está usando el espectro en forma efectiva y eficiente. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es de su intervención, todo lo que va a hacer. Ese es el resumen. No, después pasar en las preguntas. Es, Diputado Leopoldo Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los invitados. Por su intermedio, presidente, para consultarle al señor Said, para entender, porque no es un proyecto fácil. Usted planteaba que hay espectro por licitar, pero no me queda claro porque el mensaje, o sea, el proyecto que estamos viendo hoy día en la comisión, habla del mercado secundario, es decir, permitir que exista este mercado secundario de espectro y que las empresas o los poseedores de espectro puedan negociar o comercializar parte de su capacidad entre las industrias, digamos, entre las empresas que componen la industria. Entonces, ¿qué relación tiene eso con el hecho de que no se va a licitar a futuro o a posteriori de la ley el hecho que Chile tiene disponibilidad de espectro? Entonces, quería entender en el sentido de que no es necesario un mercado secundario. Esa es la pregunta concreta, presidente. Ya que hay espectro, digamos, por licitar, a eso me refiero. Bueno, muy bien, conteste, don Fernando. Por su intermedio, señor presidente, decir primero que el espectro radioeléctrico es un recurso natural. Y es un recurso natural maravilloso. Primero, porque todos los países lo tienen. O sea, aquí no hay países que tienen más espectro y otros menos. Es un recurso natural inagotable. A diferencia de los otros recursos naturales que más físicos, este es un recurso que no se agota. Y un recurso natural que ha sido concesionado en una parte, o sea, hoy día las empresas poseemos espectro,
pero todavía el Estado tiene mucho de este recurso natural por concesionar. Entonces, podríamos decir que el espectro es finito, pero no es escaso. Entonces, en los próximos años, lo que plantea la Unión Internacional de Telecomunicaciones es que a nivel mundial, como van a crecer mucho los datos y el uso de datos, se va a requerir mucho más espectro. Y este espectro puede provenir tanto de espectro que hoy día tiene el Estado y que puede seguir licitando, y nosotros como empresa creemos que sería muy importante que, tal como en otros países, en Chile se establezca un calendario de licitación, un cronograma, cosa que todos los actores, las empresas actuales y empresas que potencialmente quieran participar, sepan cuándo van a haber licitaciones de espectro y puedan programarse. Y además es muy importante esta ley que, por un lado, permite un mercado secundario de espectro para que empresas que no están utilizando su espectro hoy día puedan venderlo, ¿no? Y no lo acaparen, sino que el espectro fluya. Y por otro lado, también este es un proyecto que establece no solo el mercado secundario, sino que también la caducidad, que también es un tema delicado, porque una buena pregunta es decir, bueno, cuando una empresa recibió esta concesión del Estado para un uso, se comprometió a hacer un proyecto técnico, a dar un servicio, y pasan años y no lo usa, bueno, ¿qué se hace con ese espectro? Quiero ofrecer la palabra a los diputados, a las diputadas, si tienen alguna consulta que hacerle a nuestro invitado. Diputado Jackson, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que este proyecto tuvimos una leve pausa en su tramitación, pero recuerdo la presentación del Colegio de Ingenieros que está disponible en la página web, en el que se abordan bastantes preguntas con respecto a este proyecto. Más bien se cuestiona, en un primer lugar, la razón de cómo se van entregando los espectros radioeléctricos en nuestro país, el sistema que existe, compara con distintos países también del mundo, pero en particular una de las preocupaciones importantes que existían desde la presentación del Colegio de Ingenieros tenía que ver si es que era legítimo o no que un operador arriende el derecho de uso de un espectro que el Estado le ha cedido a título prácticamente gratuito o cercano a lo gratuito. Y lo decía principalmente porque las consideraciones que supuestamente están establecidas para la no especulación, una de ellas es que el espectro haya sido utilizado durante los últimos 2 años, o es que esté, no tengo la definición por escrito, pero dice que esté que debe haber funcionado ininterrumpidamente durante los últimos 2 años y que incluso hay sanciones en el no uso. Pero me imagino que al final, cuando un nuevo proveedor tiene que entrar a comprar algo que al competidor, que es a quien se lo está comprando, que lo recibió de título prácticamente gratuito o cercano a lo gratuito, tiene que comprarle esa licencia, inherentemente eso se traduce en costos de operación, si es que uno lo pudiera amortiguar entre todos los posibles usos. Por lo tanto, difícilmente entra en una categoría realmente competitiva con el que se lo vende. Y el que se lo vende puede ejercer una posición en un comienzo, no monopólica en este caso porque hay más de un operador, pero de práctica abusiva por el espacio de mercado que se tiene en cuanto al espectro. Entonces, las prácticas especulativas que en este proyecto dice evitar, solo con el hecho de exigir que haya uso previo. ¿Realmente creen ustedes que, bueno, estando en una posición también de dominantes en el sistema, cómo creen que esto se puede evitar? Yo al menos tengo una posición con respecto a esto. El Colegio de Ingenieros fue bien crítico con respecto a esta materia, pero la verdad es que me gustaría también de los interesados, y en principal de uno de los principales proveedores o de los dominantes dentro del sistema de espectro, si ustedes creen que esto no consideraría un problema para el bien público. Esa es la pregunta principal. Gracias, diputado Jackson. ¿Algún otro diputado quiere hacer alguna consulta, alguna reflexión? Entonces, le dejo la palabra a don Fernando Sainz, de Empresas Telefónicas.
Gracias por su intermedio, señor presidente. Bueno, responder en primer lugar, el Estado en Chile entrega espectro en concesión a través de concursos públicos y no tienen nada de gratuito. La verdad es que son súper onerosos. Aquí tengo un gráfico donde muestra cuánto se ha pagado por el espectro. Entonces, si vemos el concurso de AWS, que fue un concurso donde se prohibió que participaran Entel, Claro y Movistar, y porque la idea en ese momento fue que entraran nuevos competidores, y se prohibió. Y entonces se permitió que se abrió un concurso de tres bloques. Tradicionalmente en Chile se licitan 3 bloques, cosa que a mí me parece una curiosidad, porque en otros países se licitan de a 8 o de a 10, pero que siempre son de a 3. Y entonces ahí se prohibió porque la idea era que entraran nuevos competidores. Entonces se licitaron 3 bloques de frecuencia, se presentaron solo 2 participantes, y entonces BTR se ganó un bloque, y Nextel, que ahora es WOM, se ganó 2 bloques. Otra curiosidad que ocurre en Chile es que se licitan varios bloques, pero no está prohibido que la empresa se adjudique más de uno, cosa que también en muchos países para incentivar la competencia se permite que una empresa se adjudique como máximo un bloque, y entonces así hay más participantes. Bueno, en ese concurso entre BTR y WOM pagaron 18 millones de dólares por el espectro. El segundo concurso fue el concurso de 4G, donde ahí sí se permitió que todos participaran. De nuevo, se licitaron solo 3 bloques, y en los 3 bloques ganaron las 3 empresas más grandes, Entel, Claro y Movistar. Ahí se pagó en cash al Estado 12,5 millones de dólares, pero las empresas tuvieron que construir lo que llaman las contraprestaciones, que es dar servicio móvil en lugares, pequeñas localidades de Chile que no son rentables privadamente. Y la inversión de estas 3 empresas para cubrir esas localidades sumó 300 millones de dólares. Y el último concurso, que es el concurso de 700 MHz, que hoy día se está desplegando, estamos en eso, de nuevo, se hizo un concurso abierto, se licitaron 3 bloques y lo volvieron a ganar Entel, Claro y Movistar, y son 15 millones de dólares pagados al Estado y contraprestaciones por 700 millones de dólares. Entonces, el espectro no es gratuito, hay dinero involucrado, primero. Sí es verdad que hay espectro antiguo que se entregó en forma gratuita. O sea, hay espectro, este espectro no utilizado sí fue entregado en forma gratuita. Y entonces es una preocupación, yo creo, de la industria y claramente del diputado Jackson, es qué pasa con este espectro que sí se entregó en forma gratuita y que hoy día podría venderse, ¿no? Pero hacia adelante el espectro tiene un costo. Así es. Ahora, sucede que aquí hay 2 curiosidades. La primera es esto de que se liciten tradicionalmente 3 bloques, lo que hace que después hayan disputas y muchas discusiones. Estuvo con ADECUS aquí diciendo, bueno, qué pasaba con los nuevos entrantes. Eso tiene que ver con que se licitan pocos bloques. Si se licitaran 6 bloques, 8 bloques o 10 bloques y nadie pudiera tomar más de uno, bueno, podrían entrar todos los que quisieran, ¿no? Entonces hay una cierta política de Estado que puede ser revisada. Ahora, nosotros como empresas privadas necesitamos el espectro para dar más servicio y participamos en las licitaciones como vienen, digamos. O sea, no escribimos las reglas, sino que simplemente necesitamos participar. Esa es una observación. Y la otra observación que es importante es que nosotros creemos que el mercado secundario es bueno. Y como Atelmo, como la Asociación de Empresas Móviles, hemos planteado que es bueno tener un mercado secundario, porque efectivamente sucede que hay empresas que incursionan en el negocio y tienen un plan de negocios y ganan un espectro y les va mal. Si eso puede ocurrir. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando a una empresa le va mal y se quedó con un espectro? Y existen bastantes casos en Chile de empresas que les fue mal y que han vendido su espectro. O sea, de hecho, esta ley de mercado secundario lo que tiene de nuevo es que permite vender no todo el espectro concesionado, sino que una parte.
pero hay ventas de concesiones completas, eso ha existido. Creemos que es importante que la ley no solo permita el mercado secundario y la venta, sino que tenga alguna cláusula de caducidad y que esté en la ley, porque si no, efectivamente se presta para que una empresa dice, bueno, si yo tengo un espectro y no me lo... es imposible que lo caduque el Estado, bueno, tengo un activo que puedo esperar y vender. Si existe la caducidad, hay una cierta... un balance que hace que las empresas digan, bueno, si no lo voy a usar, estoy obligado a venderlo, me conviene venderlo antes que me lo quiten. Y eso yo creo que regula los precios y evita la especulación. Muchas gracias, don Fernando. ¿Alguien más? Le ofrezco la palabra a alguna diputada, algún diputado. Entonces, quiero agradecerles, de verdad. Era importante conocer la opinión de ustedes, no obstante que siempre dijeron que Atelmo era también el interlocutor de ustedes, ¿no? Pero tenían esta exposición, así que quiero hacer una pregunta más técnica a nuestro querido colega Jackson. Sí, es una pregunta técnica que es para entender cómo, en el minuto en que se dice que un espectro ha sido inutilizado, ¿cómo se mide eso en términos como técnicos? ¿Cómo se corrobora? Porque, por ejemplo, si es que una empresa, cualquiera sea, tiene, por ejemplo, un espectro y tiene más de un bloque, por así decirlo, tiene distintas capacidades para poder como generar los servicios, y decide uno quitarle un poco de flujo, o sea, quitarle intensidad al uso de uno de los que ya tenía para usar otro parcialmente, de manera, no sé si existirá el término, algo parecido como la fungibilidad de los recursos cuando son económicos, pero también fungibilidad en los flujos para poder hacer que se ejecute un poco y por lo tanto que usted durante 2 años, voy a ponerlo en palabras burdas, pero no sé si es que cómo se puede medir para evitar algo así, que engorde el espectro y luego poder desplazar, seguir ocupando la misma cantidad y que luego se vacíe. ¿Cómo se mide por eso? ¿Cómo se mide la intensidad del uso en el flujo del espectro de tal manera de evitar una posible especulación de esa naturaleza? Bueno, por su intermedio, señor presidente. Don Fernando, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Bueno, responder que primero los bloques de espectro son absolutamente medibles. O sea, hay instrumentos que son medidores de espectro que uno pone el medidor y ve si se está usando o no se está usando. O sea, no hay ninguna ambigüedad. Y efectivamente, si vamos a este gráfico y tomamos la primera empresa, uno puede medir los bloques que está usando y dice, mira, yo pongo un analizador y efectivamente sus teléfonos funcionan en el bloque verde, que es el de 700, en el bloque amarillo, que es el de 900, en el bloque rojo, que es de 1900, y uno mide y hay uso. Y las antenas que están en las torres de telecomunicación radian en esos espectros. Y cuando uno va a medir el de 3400, no hay nada, no hay uso. Entonces es muy fácil determinar lo que no está sin uso. Y entonces ver qué espectro no se usa es muy sencillo. Y la autoridad, además, cada empresa cuando participa en una licitación y gana su concesión, se compromete a un proyecto técnico. O sea, se compromete a poner N antenas, 100 antenas, 200 antenas, que van a radiar en esa frecuencia. Y es muy fácil ver si efectivamente se hizo la inversión y están radiando o no están radiando. Entonces el espectro no utilizado es sencillísimo. Lo que no es tan fácil es el espectro que se usa poco. Entonces, el espectro que se usa poco, y hay ejemplos aquí, voy a aunque sea un poco odioso, voy a tener que dar ejemplos de competidores. Aquí tenemos, por ejemplo, una empresa que tiene solo 188 antenas en el país. Las otras empresas tenemos 6.000 antenas, estos tienen 188. Y efectivamente ellos se comprometieron a un proyecto pequeñito para ganar esos espectros, tienen las 188 y radian en las 188 antenas. Entonces uno va a medir y dice, mira, sí, efectivamente se está radiando. Ahora, ¿cómo uno puede decir si eso se está usando de forma eficiente o se está usando poquito? Bueno, porque hay que comparar cuánto
espectro se está usando por cliente. Entonces, la forma más universalmente aceptada de medir eficiencia es espectro por cliente. Entonces, si vamos a ver a esta empresa que tiene solo 188 antenas y queremos ver los espectros por cliente, ¿no? Vemos que esa empresa tiene 216 Hz por cliente. Y si uno mira las otras empresas, en general estamos todos entre 12 y 18. Entonces, claramente, esta es una empresa que usa, o sea, tiene un montón de Hz por cliente porque no lo está usando. Entonces, nosotros creemos que esta medida debería estar en la ley incorporada, cosa que haya una medida objetiva. Tal como hay otra empresa que está usando 60 Hz por cliente. Y también habría que discutir si alguien que está siendo ineficiente con el espectro que ya tiene, bueno, puede participar en futuras licitaciones o no. O sea, puede seguir juntando espectro o tiene que esperar hasta usar eficientemente el espectro que tiene para solicitar más. Bueno, todos estos aspectos creemos que deberían ser parte del proyecto de ley y que hoy no lo son. Gracias, don Fernando. Yo quiero a la gente que nos está mirando que estamos frente a un proyecto de una modificación a la 18.168 General de Telecomunicaciones en materia de concesiones sobre espectro radioeléctrico, permitiendo el desarrollo de un mercado secundario. ¿Cuál es el tema acá? A ver, hemos escuchado comparaciones del Código de Aguas con este proyecto. A ver, su exposición yo la entiendo. Y si está bien inspirada, mejor todavía. El tema es cómo, colegas, cómo logramos que no exista especulación en este negocio, digamos, ¿no? Usted bien señala, dice, mire, hay quienes tienen una cantidad de espectro que no lo usan. Y la verdad es que cómo logramos que además el usuario, porque nosotros, obviamente, si usted me pregunta, como legislador, siempre vamos a estar tratando de que las leyes que salgan de este Parlamento beneficien a una mayoría, beneficien a los usuarios en este caso. Y no legislemos para que mañana nos digan, miren, están legislando para que se especule. Como esto es un tema muy técnico, y obviamente por eso es que hemos escuchado al Colegio de Ingenieros, hemos escuchado a CONADECU, a otros actores de la sociedad civil. Así que yo igual quiero agradecerle a ustedes su mirada, digamos, sobre este proyecto. Nosotros vamos a seguir en el próximo, pues tenemos otros invitados para que, colegas, terminemos sancionando. Y por haberse cumplido esta sesión, yo quiero agradecer a nuestros invitados y a ustedes. Se levanta la sesión.